Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo, soy Elías González y como siempre, un gusto darles la bienvenida al blog Amanecer. Estamos en la serie Dios para Pensar a partir de la obra del teólogo católico Adolf Heschel y vamos a trabajar con el siguiente video que vamos a ir trabajando la cuestión de Dios. Obviamente una cuestión fundamental, importantísima, que sin lugar a dudas pues es central, ¿no? Si estamos hablando de una colección o de una obra que quiere pensar distintas temáticas desde Dios y a Dios a partir de distintas temáticas, pues no podría faltar un libro particularmente eh, pues dirigido hacia la hipótesis Dios, ¿no? Por acá les vamos a dejar para que ustedes puedan acceder a los videos anteriores. Este ya es, digamos, ya tenemos un video introductorio sobre toda, digamos, esta colección, esta propuesta de Geshe, un video sobre el mal y un video sobre el ser humano. Esto hace que estemos ya en el cuarto video, dedicado, como digo, a Dios. En cada uno de los videos, les recuerdo, en la descripción pueden encontrar ustedes un link que les va a llevar al escrito correspondiente de cada uno de los videos. Este escrito es publicado por la revista Christus en su blog, a la cual agradecemos profundamente esta colaboración. Bien, iniciemos entonces con la exposición del tema Dios o el libro de Dios de Adolf Heschel, que están publicados toda la colección, valga la pena recordar, en la editorial Sígueme. Bien, pareciera entonces ahora que la cuestión se trata de Dios para pensar a Dios. Sonaría tautológico, pero es justamente lo contrario. Se trata de descubrir en el fondo de qué Dios estamos hablando. Pero vamos por partes. Es necesario, nos dice Geshe, ir más allá del Dios de los filósofos para dejar que el Dios vivo se manifieste. Aquí queda claro, ¿no? Para quienes somos también amantes de la filosofía, que la noción de el Dios de los filósofos, para quien no reconozca la alusión, pues se refiere a aquel famoso fragmento de Pascal, este científico y de alguna manera también místico, que tiene una experiencia espiritual, una experiencia mística muy profunda, y entonces, en su conversión, por decirlo de esta manera, habla y distingue entre el Dios de los filósofos del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es decir, del Dios vivo. ¿Cuál es la diferencia o por qué la filosofía, digamos, de alguna manera tendría que estar desterrada de la reflexión teológica? No es así, es básicamente una cuestión epocal sobre todo. Pascal está criticando al Dios del teísmo. Este Dios, que es básicamente un postulado de la razón, ¿no? Muy al sentido kantiano, que tiene que ver con el hecho de, para explicar la existencia del mundo, pues lanzamos la hipótesis Dios. Es decir, es racional pensar que existe un creador, es racional pensar que esto no pudo venir de la nada, sino que hay una voluntad detrás, un gran arquitecto, ¿no? Por decirlo de estas maneras, porque es más lógico pensarlo así y porque nos ayuda a pensar, ¿no? Dice Kant que hay tres grandes ideas reguladoras en el ser humano: la idea de Dios, la idea de mundo y la idea de yo. Sin estas tres ideas, el ser humano no funciona. Y esto independientemente de que existan cualquiera de estas tres ideas, ¿no? El hecho es que el ser humano necesita postular, o sea, su razón necesita postular la existencia de Dios, o sea, la existencia de una fuente, o sea, ni siquiera Kant está hablando del Dios cristiano, ¿no? O sea, tiene que postular un principio, algo que tuvo que haber hecho esto girar. Y esto incluso va más allá, diría yo, esa es mi opinión personal. Kant claramente está enraizado sobre todo en una cultura cristiana, pero es decir, todo ser humano de alguna manera le viene la idea o el postulado de que existe una realidad trascendente, algo, ¿no? Algo más en la vida, ¿no? La segunda es el mundo, la existencia del mundo, tiene que haber un mundo, ¿no? Incluso si no existe, como dice Descartes, pero que a lo mejor el genio no me está engañando, pero digamos, en ese sentido, eh, creemos en la existencia del mundo y en la existencia de un yo, ¿no? Tengo una idea de mí mismo, aunque sea falsa, aunque sea incluso dañina, enfermiza, ¿no? Pero tengo una idea de mí mismo. Entonces, este Dios de los filósofos, este Dios que es mero postulado de la razón, es un Dios al cual no se le puede rezar, ¿no? Es un Dios al cual no se le puede entrar en relación,
porque es un Dios de la mera razón, de la pura idea. Entonces, para Geshe, pensar a Dios no es ni un esfuerzo por demostrar racionalmente su existencia, ni un ejercicio de especulación metafísica. No se trata de probar a Dios, sino de aprobarle, de reconocerle a partir de lo que él mismo se deja ver y pensar. Digamos, repasemos un poco más la cuestión, ¿no? Tampoco este libro, ¿no? Y la teología no tendría que ser, en el fondo, es lo que nos está diciendo, ¿no? Geshe, que la teología no tiene que ocuparse de demostrar a Dios, ¿no? Como todas las famosas causas de la existencia de Dios, de Santo Tomás de Aquino, de San Anselmo, que si la causa, de que si, etcétera, ¿no? El motor inmóvil. Todas estas cuestiones, si bien, digamos, no son inútiles ni estamos queriendo decir que Tomás de Aquino perdió el tiempo ni nada por el estilo, ¿no? Con todo respeto a aquellos grandes teólogos medievales. Sin embargo, dice Geshe, no va por ahí la cosa, ¿no? La teología no tendría que ser un esfuerzo por demostrar la existencia de Dios, ni tampoco una pura reflexión especulativa sobre metafísica, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios existiese y hago mis castillos en el aire y simplemente no tienen ninguna repercusión en mi vida? Ante eso está criticando la noción de Dios de los filósofos, una filosofía que meramente quiere o demostrar racionalmente la existencia de Dios, lo cual sabemos que es imposible, ¿no? O sea, no se puede ni demostrar la existencia ni la inexistencia de Dios, porque no está en el ámbito de lo racional. Dios no se mueve en esa dimensión, es algo distinto, ¿no? Sino que la teología más bien tendría que ser un saber cuyo objetivo es tratar de aprobar, es decir, de reconocer la presencia de Dios y tratar de leer los signos de esta presencia de Dios en el mundo y la propia vida del ser humano y de toda la creación para poder entonces dar cuenta de Dios, pero como desde una experiencia, como lo hemos venido trabajando ya en los videos anteriores. En ese sentido, la teología, lejos de ocuparse de malabares conceptuales o apologéticos, o sea, es decir, de defender la existencia de Dios en contra del ateísmo y entonces lanzar los mejores argumentos que en el fondo no convencen a nadie, porque la fe no llega con convencimientos, por argumentos. Es verdad que muchas personas les ayuda mucho comprender cosas, ¿no? Y no está de más. O sea, yo también hay que ser muy claros, yo soy partidario de que tampoco tendríamos que caer en el anti-intelectualismo, ¿no? Que creo que es uno también de los grandes males de la espiritualidad contemporánea, que justamente gracias a ciertos excesos, sin duda, históricos anteriores, ahora se cae mucho en el polo opuesto, ¿no? Tú solo déjate sentir, todo está bien, no cuestiones, tú deja fluir, etcétera, y entonces perdemos toda la conciencia crítica, lo cual en el menor de los casos es una amputación de una parte humana fundamental, pero podría incluso haber consecuencias más complejas, ¿no? Como puede ser la persona que pierde su conciencia crítica es muy manipulable, ¿no? Y de ahí vienen entonces todas las sectas religiosas, espirituales, que controlan fácilmente a la gente, pues porque estamos en un mundo que no quiere pensar. Y hoy se vende como que la espiritualidad está más allá de la razón y sabemos que toda la tradición de la experiencia cristiana, fe y razón van siempre juntas. No puede haber una sin la otra. Me gusta mucho una frase que ni siquiera es cristiana, sino desde un swami, es decir, de un místico de la India, que él decía, eh, filosofía sin espiritualidad es pura elucubración mental. Esto es lo que estaría criticando aquí Geshe. Una filosofía que no tiene experiencia, una teología que no tiene vivencia de Dios. Pero una espiritualidad sin filosofía, o diríamos sin teología, es pura melancolía, no es pura nostalgia, es puro sentimentalismo. Y también tenemos que combatir ese otro exceso. Y de ambos nos va a ayudar una teología crítica, una teología realmente enraizada en una experiencia de Dios, pero al mismo tiempo una teología que sabe echarle vuelta al hámster de la cabeza, ¿no? Y realmente pensar. Entonces, lejos de ocuparse de malabares conceptuales o apologéticos, la teología tendría que cumplir una función crítica, liberadora y purificadora. ¿De qué? Pues de todos aquellos enredos idolátricos en los cuales el ser humano nos solemos, valga la redundancia, enredar y los cuales nos desvirtúan en nuestra esencia más profunda. Recuerden lo que trabajábamos en el video anterior, en el cual decíamos que el Dios verdadero es en realidad el Dios que nos lleva a encontrar o a experimentar nuestra propia verdad,
como seres humanos y como personas. En ese sentido, todos aquellos dioses que nos fabricamos, decíamos en el video anterior, como el poder, dinero, consumos, apegos, a todas aquellas cosas, lugares, personas, situaciones, deseos, ideas que vamos colocando en el lugar de lo divino, es decir, en el lugar central de nuestra vida, van a convertirse en ídolos que nos esclavizan. Y la teología puede ayudarnos justamente a ir purificándonos de todos esos errores que no son errores teológicos, como decía Geshe en el libro sobre el ser humano, sino que son errores antropológicos. En el fondo, un ídolo es una desvirtualización de quiénes somos. ¿Por qué? Porque si entonces nosotros nos esclavizamos a un ídolo, al ídolo dinero, al ídolo consumo, estamos dejando de ser este ser humano libre llamado a experimentar la plenitud y nos convertimos básicamente en una máquina esclava del ídolo al cual le rendimos culto. Entonces, la teología busca ser este saber crítico, liberador y purificador. Ahora, ¿quién es Dios? ¿No? Que básicamente esta es la pregunta del libro, ¿no? Y parte del argumento central de todo el texto de Geshe es que no se trata de preguntarse tanto por la existencia o inexistencia de Dios. Por supuesto, quizás fue un problema o una pregunta de otras épocas, pero hoy es más pertinente hacernos la pregunta por la identidad de Dios, es decir, ¿quién es ese Dios sobre el cual estamos indagando su existencia? Esto es fundamental, porque como dice Geshe, uno no quiere ni puede ya creer en cualquier Dios. Decíamos en otros videos, y como aparece también en los escritos, les recuerdo ir directamente también a los textos, porque aquí en los videos abordamos cosas que no decimos en los textos y en los textos decimos cosas que aquí no alcanzamos a abordar. Pues bien, entonces, ya no se puede creer en cualquier Dios, gracias a toda, digamos, la crítica de la modernidad, de los maestros de la sospecha, que nos ha ayudado muchísimo justamente a tumbar las grandes idolatrías, las grandes nociones de Dios, que eran más proyecciones del ímpetu humano por conocerlo todo, controlarlo todo, etcétera. Hoy, pues ya la gente ya no cree en cualquier Dios, digamos, ya es importantísimo ir directamente al Dios vivo. Muchas de las crisis de fe o muchas de las motivaciones de la increencia, o sea, por las cuales la gente llega a no creer en la existencia de Dios, en realidad se debe a digamos, a falsas nociones que tenemos de Dios. Y voy a poner ejemplos, ¿no? A mí me ha tocado mucho, tanto como profesor, como acompañante espiritual, ver o escuchar testimonios de personas que, digamos, se alejaron de la tradición, de la experiencia, de la espiritualidad, porque se enfermó su padre, murió o pasó un accidente o cualquier cosa y entonces su noción es cómo es posible que estas cosas pasen. Un poco el argumento que veíamos hace dos videos, ¿no? En el video del mal, ¿no? En el libro que tiene que ver del mal, que es el famoso argumento contra Deum. Como hay mal, por lo tanto no puede haber Dios. Pero entonces ya veíamos desde aquel libro, desde aquel video, que en realidad este es un grito en contra de Dios y en contra de la noción de Dios. O sea, en realidad si la persona que entra en una crisis de fe o llega a la increencia porque la realidad le dice que es imposible compaginar la realidad de sufrimiento que está experimentando, que está testimoniando en la realidad con su noción de Dios, el problema no está tanto en Dios, sino en la noción de Dios que tiene. A lo mejor la noción de Dios que tiene esta persona es el Dios tapagujeros, el Dios milagrero, que tiene que hacer todo bien y que tiene que además hacer que mi vida todo esté perfecto, etcétera. Y descubrimos que el Dios vivo no es ese, no es el Dios todopoderoso que está ahí a ver cuánto rezas, a ver qué también te portas para ver si te va a ir bien en la vida, ¿no? Entonces, en realidad, vamos descubriendo que muchas de nuestros asuntos problemáticos vienen en realidad de falsas nociones que tenemos de Dios y de ahí la importancia de entrarle a una reflexión teológica seria, purgar estos ídolos que tenemos de lo divino. A Dios, dice Geshe, se le practica. En realidad, a Dios se le encuentra practicándolo, poniéndolo por obra. Ahí es donde vamos a experimentarlo.
A esto Heschel le llama teopraxis. Y esto, digamos, es un neologismo suyo que me parece fabuloso. O sea, praxis significa en griego como práctica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es algo mucho más profundo, pero una praxis, ¿no? Una práctica constante, detenida. eh, Esta práctica de lo divino tendría que ser incluso anterior a la teología, ¿no? Si teología, ¿no? Teología significa el discurso, el saber, lo que decimos sobre Dios, antes de eso tendría que haber una teopraxis y yo incluso pondría términos antes, ¿no? Como teopatía, es decir, un padecer a Dios, una experimentar a Dios, y una teofilia, es decir, una amistad con Dios, un cultivo de la amistad. Pero en el fondo, teofilia, teopatía, teopraxis, lo que nos están refiriendo es que a Dios se le experimenta, no se le piensa, se le vive por experiencia y se le cultiva, ¿no? Aquí valdría la pena traer a colación la famosa frase de Teresa de Jesús cuando ella escribe en el libro de la vida o en Camino de Perfección, ahorita se me fue dónde, pero bueno, Teresa de Jesús, ella menciona que la oración es tratar de amistad estando muchas veces y a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, en realidad, de eso viene la auténtica teología, de estar muchos tiempo y a solas con quien sabemos nos ama. Pasar tiempo de calidad, de cultivo en esta relación fundamental con este misterio divino. Esta es la única manera de respondernos a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿No? Que en el mundo cristiano, y digamos aquí, la verdad es que hasta ahorita que lo estoy diciendo se me ocurrió, lo hubiera puesto como una diapositiva, pero bueno, aquí lo digo. En el mundo cristiano, pues nos refiere a la pregunta de Jesús en los evangelios. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y le responden, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, u otros de los profetas. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esto es fundamental. ¿Quién, ustedes qué han experimentado? ¿Qué han experimentado de la experiencia divina? Ese es el asunto, ¿no? Ir a la experiencia. Repito, los libros ayudan fundamentalmente. Ir a leer e incluso a escuchar personas vivas que claramente tienen una experiencia de más años en estos temas y que sin lugar a dudas les reconocemos como guías espirituales. Esto es fundamental, pero en el fondo nadie va a hacer el camino por ti. Tú tienes que experimentar a Dios por ti misma, por ti mismo, y esto es lo que va a abrir la puerta para responder quién es Dios. Y claro, esto tampoco es caer en una suerte de relativismo, cada quien experimenta a su Dios, cada quien quiere a su Dios y cada quien pues de alguna manera puede decir quién es Dios y nadie le puede decir nada al respecto. No, por lo menos no es así en la tradición cristiana donde hay una suerte de objetividad y sobre todo porque Dios se presenta como un sujeto, como alguien vivo. Entonces no puede ser mera proyección, porque un Dios a tu medida sigue siendo un ídolo, ¿no? Eh, Tiene que ser un Dios vivo, es decir, tú te entras en relación a través de la oración, a través del servicio, a través de la vida cristiana, y tú entras en relación con este Dios vivo y Dios se te va revelando tal cual es, no como tú quisieras que sea, ¿no? Y este es el meollo del asunto, dejar a Dios ser Dios. Y esto es justo lo que sigue. Entonces hay que preguntarnos, ¿quién entre los miles de dioses posibles o imaginables merece ser Dios? ¿Quién o qué Dios es el verdadero Dios? Y volvemos entonces al video anterior. La noción del Dios falso no es que el Dios cristiano es el verdadero y entonces el Dios del otro pueblo es el falso. No, es dentro del cristianismo hay dioses falsos, hay nociones de Dios falsa, ¿no? Ya sea por especulación teológica, ya sea por miedo y que hemos creado un Dios controlador, un Dios culpabilizante, hay nociones cristianas falsas de lo divino. Y esto hay que decirlo claramente, y que cada tradición espiritual y religiosa haga lo propio de purificar sus propias nociones de Dios. El asunto es dejar que Dios se manifieste, no marcarle la cancha a Dios, no decirle, Dios, tú tienes que comportarte de esta manera dentro de estas características y entonces solamente si te comportas así como yo quiero que te comportes, voy a venerarte o voy a quererte, voy a querer entrar en relación contigo. Pues no, así no es la cosa, ¿no? Dios es Dios, de sí mismo por su propio lado, se manifiesta y tiene una lógica muchas veces inesperada que no podemos prever ni de alguna manera predecir y solo sabemos que
Esa es la gran revelación cristiana, que su dinámica es la del amor. Y vamos hacia allá, pero antes, digamos que al dejarle ser quien es, al dejarle manifestar quién es, nos vamos a dar cuenta justo de su misterio, nos abrimos a su misterio y captamos esta locura de Dios que actúa al contrario de la sabiduría humana, lo que acabamos de decir. No le podemos corregir la plana a Dios. Desde la experiencia cristiana, la respuesta de quién es Dios se responde volteando a ver a Jesús. De ahí que volvemos a esta lógica desconcertante del Evangelio, que ya decíamos o que ya apelábamos en el video en torno al mal. La lógica con la cual se mueve Jesús, el modo que él trata a los demás, el modo en que él se las hace en el mundo, se relaciona, etcétera, es muchas veces desconcertante. Él no está operando bajo criterios del ego, o sea, él no está moviéndose bajo su propia necesidad, sus propios intereses, ni los intereses de ninguna iglesia, ni los intereses de ningún partido político. Él se deja interpelar constantemente por lo que él llama Abba, su padre. Su padre es esta noción en arameo, pero que se refiere más bien como a papá, como a la manera en que los niños pequeños le dicen de cariño a sus papás, ¿no? Que vale para ambos progenitores, ¿no? O sea, lo importante aquí es papá, ya sea mamá, es la noción de esta confianza en la que el hijo y la hija se puede expresar ante aquel que considera, pues, la persona que más puede confiar en este planeta. Entonces, podemos, digamos, respondernos a la pregunta ¿quién es Dios? Cuando en el camino volteamos a ver quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Y fíjense, aquí Geshe recupera una frase de Lutero, ¿no? De hecho, en el libro va a hacer un análisis y va a dialogar con Lutero, lo cual es bien interesante. Geshe es un teólogo católico, aquí hay una perspectiva ecuménica y Lutero es fascinante. Y fíjense lo que él dice. Él, o sea, Dios, ha querido ser conocido por sus sufrimientos, en la humildad y la ignominia de la cruz. Por consiguiente, en Cristo crucificado está la verdadera teología y el conocimiento de Dios. Y aquí, claro, podrían ustedes decir, ya estamos regresando a la teología de la cruz, del sufrimiento, todo el sufrimiento, en el cristianismo todo es así. Pues no, o sea, es lo que ahí se revela, ¿no? ¿Y qué se revela allí? Pues vamos viendo poco a poco. Para tener una auténtica concepción de Dios, no basta entonces una opinión vaga y general. No basta con decir, ya me leí este libro, ya tomé una clase de teología, etcétera, etcétera. Se requiere una profundización real, de una determinada determinación, diría Teresa de Jesús, para adentrarnos en el misterio de Dios. En otras palabras, para realmente conocer a Dios hay que iniciar un itinerario de transformación, lo cual implica compromiso y entrega. Esto es difícil en un mundo de prisas y superficialidad como el nuestro, en el que nos da flojera, nos da pereza y no queremos dedicarle más de 5 minutos al día a esto, ¿no? Y tenemos muchas cosas mejores que hacer, prioritarias, muchas de ellas muy importantes, fundamentales para ganarnos la comida de cada día, para tratar bien a las relaciones que nos importan, para poder estudiar y tener un buen trabajo, todas las cosas esas buenas, ¿no? Pero olvidamos qué es lo esencial y qué es lo más importante. Y justamente porque vivimos en ese mundo de prisa y superficialidad, es fundamental y urgente volver a la fuente del sentido. Porque esta vida superficial y rápida no nos va a dar un sentido auténtico de vida. Y esto lo podrán descubrir ustedes pronto o más o menos tarde, ¿no? Pero se van a dar cuenta, ¿no? Todas y todos nos damos cuenta. En el camino espiritual, por ejemplo, en el Zen, se dice que hay 3 cosas que de pronto nos detonan una búsqueda espiritual fidedigna y profunda. Primero, captar que experimentamos una soledad dura, una soledad no elegida, no querida, incluso cuando estamos bien acompañadas o bien acompañados, pero nos sentimos en el fondo solas, solos. También cuando aparece de alguna manera eso. Estamos bien en la vida, de alguna manera nos va bien, ¿no? No hay mayor asunto, y sin embargo no le encontramos sentido, ¿no? Cada día es un agarrarse donde podamos para podernos levantar en la mañana y tratar de seguir adelante y esperar que el día siguiente sea diferente, pero resulta que es igual.
En ese sentido, también eso despierta una experiencia o una búsqueda espiritual profunda. Y la tercera, pues es captar realmente la propia muerte, ¿no? La propia finitud. No solo la finitud del otro o la muerte como una idea que sabemos intelectualmente que sucederá, pero realmente captar que esto es pasajero y que así está el asunto, ¿no? Entonces, en esta vida que no responde, en esta sociedad, en este sistema que no responde a las grandes preguntas de la existencia, es urgente regresar a la fuente del sentido, que es la experiencia del misterio divino. El Dios de Jesús, y repito, cuando volvemos a la experiencia de la cruz y la experiencia de la vida de Cristo, no se trata de que todo el mundo tiene que sufrir, no, se trata de reconocer las actitudes de Jesús para entonces ver que Dios se revela en su modo de vida. Entonces nos damos cuenta que el Dios de Jesús no es un objeto con el cual se encuentra, no es algo que yo estoy buscando y que me encuentro con, digamos, algo que estaba buscando, sino que es un sujeto con el cual entro en relación. De hecho, con Dios se dialoga, incluso a veces en el silencio. Por eso la mejor metáfora en el mundo cristiano para la relación con Dios son las relaciones interpersonales, porque Dios es sujeto. Cuando decimos que Dios es persona o que Dios es sujeto, no significa necesariamente que el cristianismo piense o defienda, esto sería desde mi punto de vista, una de estas nociones falsas de lo divino, que Dios es un Señor que está por ahí en algún lado, en el reino de los cielos, y que el reino de los cielos es allá arriba, el cielo, ¿no? Y que hay un güey allá arriba simplemente barbudo y que está esperando. No, no. Eso no significa que Dios sea sujeto. Que Dios sea sujeto significa que Dios es una realidad con la cual entramos en relación, que está viva y que no podemos controlar, que no es una silla, que no es una computadora, que no es una papa, ¿no? Es que es alguien con mayúscula que hoy puede estar presente, mañana no. Hoy lo puedo experimentar y puedo llorar de alegría y después puedo pasar 2 meses con una sequedad espiritual que me reta, que me interpela. Eso significa el Dios vivo, el Dios que se manifiesta a sus tiempos, a su modo, y que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Como va aprendiendo cuando se va relacionando con otra persona, cuando una persona está de buenas, cuando está de malas. Hay pláticas, cuando tenemos una plática buenísima con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, y después nos vemos 2 días después y no hay nada que decir, hay un silencio, pero conforme vamos cultivando una auténtica amistad, ya no hay silencios incómodos. Se puede compartir el silencio. Lo mismo sucede en la oración. A veces al inicio el silencio divino duele, pero después, cuando ya hay esta confianza, el silencio divino también se experimenta como un abrazo también del propio Dios. Entonces, la buena noticia que trae Jesús es que el principal interesado en que esta relación se haga realidad es Dios. Dios es quien tiene el interés, Dios es quien lleva la iniciativa, Dios es quien sale al encuentro. En la tradición bíblica, siempre es Dios quien tiene un proyecto, una intención, un deseo, pero está sujeto a la libertad humana. Es decir, lo que ya decíamos en otros videos, es el famoso drama de Dios. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios quiere entrar en relación contigo, pero si tú no quieres, no va a suceder, ¿no? Pero es Dios quien tiene la iniciativa, ¿no? Y eso lo vemos en toda la Biblia, o sea, toda la experiencia bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Dios, ya sea Yahvé en el Antiguo Testamento o la figura de Jesús o Jesús contándonos de su Padre. Siempre es Dios, siempre es el misterio divino, quien de alguna manera trata de acomodarse, trata de presentarse, trata de manifestarse, trata de salvar la cuestión, ¿no? El ser humano anda en la lela, mete la pata aquí, mete la pata allá, etcétera, y Dios siempre es como sigamos, sigamos, no importa cuántas veces rompamos esto, vamos a continuar, ¿no? Esta relación de amor. Ciertamente, ¿no? Dice Geshe, algunas religiones han podido también ser denominadas religiones de salvación. Sin embargo, únicamente lo son porque en ellas el ser humano es efectivamente llamado a emprender un camino de purificación y ascensión. Pero en ninguna parte, como en el judeocristianismo, la divinidad toma la iniciativa y la dirección del acto salvífico. ¿Qué significa esto? ¿No? Aquí digamos, nos abriríamos a toda una serie de cuestiones
que por cierto vamos a trabajar en el libro, en el video, sobre el libro del el destino, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de la salvación. Aquí lo que tenemos que subrayar es que lo propio de la tradición bíblica, ¿no? Que aquí le llama judeocristianismo, ¿no? De la tradición del judaísmo, el cristianismo, yo te diría también en el islam, es que Dios es quien tiene la iniciativa. Lo que ya decíamos, ¿no? En otras tradiciones, en otras espiritualidades, el ser humano tiene que conquistar lo divino, tiene que purificarse, tiene que ascender y lo divino es algo o inalcanzable o algo que está por allá cuando realmente el ser humano ha logrado liberarse de todos sus obstáculos. Es decir, es iniciativa de la persona humana, es un camino espiritual humano. En el caso de la experiencia bíblica, es Dios quien se manifiesta. Esto es algo muy propiamente de esta experiencia. Esto habla de un amor incondicional y esto se ha entendido de muchas maneras, ¿no? Y muchas veces entonces entendemos el amor incondicional como que Dios nos ama sin importar que de cierta manera sí es así. Pero luego cuando lo traducimos al lenguaje humano, es decir, pues hay que amar aunque duela, ¿no? Aunque te peguen, aunque etcétera, etcétera. No, no significa eso, ¿no? El amor incondicional, si significa eso, amar sin esperar nada a cambio, eso es diabólico, ¿no? De diablo, el que divide. Porque un amor que no espera nada a cambio es un amor que no quiere entrar en comunión. O sea, es un amor que le vale, es un amor de caridad en el mal sentido de la palabra, ¿no? Es un amor de ten, te doy dinero y ahí nos vemos, ¿no? No me digas nada, no vengas a mi casa, no me toques, no me abraces, ¿no? Ahí está mi dinero, ¿no? Tenlo y ya vete. Ese es este amor de amar sin esperar nada a cambio, ¿no? Hay que completar la experiencia. Y a mí la imagen que se me viene, que he conocido en muchas comunidades aquí en México, en América Latina, es el caso típico de la madre del borrachito del pueblo, ¿no? Que cada noche está con la puerta abierta esperando a que su hijo regrese y tiene el anhelo profundo de que regrese sobrio, que haya dejado de tomar. El borrachito seguramente va a regresar borracho noche tras noche durante semanas, meses, incluso años, ¿no? Y la madre no dejará de amarle, no dejará de tener la puerta abierta, pero eso no significa que no desee algo. Desea el bien, o sea, incondicionalmente desea el bien de su hijo y su amor no está supeditado a que el hijo deje de tomar, pero ese es su deseo más profundo, que deje de tomar. Que pueda liberarse de este yugo del alcoholismo. Pues bien, así es Dios, así es el amor divino, ¿no? Es el amor del Padre bueno de la parábola del Hijo pródigo, ¿no? Que cuando este hijo va, derrocha todos los bienes del Padre, pero se arrepiente y regresa, el Padre no le recrimina nada, no le dice, ves, por pendejo, ¿no? Ya te había dicho, ¿no? Es un Padre que simplemente se alegra de que haya regresado. Está constantemente dándole su amor, pero siempre deseando que la persona se convierta. Dios siempre se está entregando, pero espera de nuestra parte nuestro sí constantemente. En resumen, por lo tanto, Dios es amor, como aparece en la carta de Juan. Eso es clarísimo, ¿no? Va por ahí, Dios es amor, pero el amor es relación, no este amor ahora desvirtuado de caricatura, de Disney, ¿no? No va por ahí, ¿no? Amor significa entrar en comunión, entrar en relación, entrar en intimidad, en comunicación. El Dios bíblico, el Dios de la Biblia, no es ni el Dios vigilante celoso, ni el mago tapagujeros de nuestros caprichos. Es decir, el Dios bíblico no es este Dios todopoderoso que está allí esperando a que metamos la pata para castigarnos, ¿no? Ni tampoco es el Dios mágico que como le voy a rezar 10 Padres Nuestros y 30 Aves Marías, me va a ayudar en mi examen, ¿no? Ese no es el Dios bíblico. Esas son falsas nociones de Dios, por lo menos desde la experiencia cristiana. El Dios bíblico es un Dios que vela por el bien de su creación. Tiene un sueño de plenitud, un sueño digamos, nos incluye. Este sueño no siempre es, digamos, de la manera en que nosotros esperábamos. Por eso hay que abrirnos a la comunicación con Dios para descubrir también cómo nos va invitando a amar, de qué manera podemos ir amando en nuestra vida. Y no, digamos, es que Dios tenga un plan para nosotros. Tú tenías que haber sido arquitecta y como no fuiste arquitecta, entonces estás yendo en contra del plan de Dios. No,
La plenitud es que vivas tu plenitud, vivas y que alcances la felicidad plena. No felicidades pasajeras de aquí que se acaban cuando te terminas de comer la hamburguesa, sino la felicidad de reconocer quién eres realmente y de haberte transformado en ese sueño que Dios tiene para ti. Entonces, eso, ¿no? El deseo de Dios es que seamos y que seamos en la plenitud de lo que somos. ¿Quién es entonces este Dios? Ya no el Dios que apelamos por la existencia o no existencia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios verdadero? Aquel que cuando me relaciono con su misterio me conduce a experimentar mi propia verdad. ¿Quién soy realmente? Y por eso pongo aquí la escena del Evangelio de Jesús con la samaritana, que es esta escena, para quien no la conozca tanto, pues es la escena cuando van a Samaria, ¿no? Lugares que no aceptaban mucho a los judíos. Jesús en un pozo de agua conoce a una mujer y entonces le dice, dame de beber. Y la mujer le empieza a cuestionar y Jesús le empieza a decir sus verdades, ¿no? Le empieza a decir, pues eso, ¿no? Has tenido tantos esposos, ahorita con el que estás no es tu esposo, no estás feliz. Y ella se rompe y dice, ¿por qué me conoces? Y Jesús le dice, yo te puedo dar agua viva, ¿no? Ese es el Dios vivo, ¿no? El Dios que nos hace enfrentarnos a nuestra propia verdad, a nuestros propios enredos y que nos ofrece un camino de salida hacia lo que verdaderamente somos, que es esta experiencia de plenitud. Y ese es el Dios bíblico, ese es el Dios de Jesús, es el Dios cristiano y el Dios que también nos presenta aquí Jesús en su libro. Pues bien, hasta aquí llegamos con la experiencia de este libro, Dios, de Adolf Jesché. Pues vamos a cerrar este video. Mi nombre es Elías González. Les invitamos a seguir nuestro canal de Amanecer, a dejarnos comentarios, preguntas y al mismo tiempo compartir los distintos materiales que aquí vamos ofreciendo, así como suscribirse al canal. Esperen los siguientes videos que todavía nos faltan, ¿no? El cosmos, el destino, Jesucristo y el sentido. Así que vamos todavía casi a la mitad del camino de esta obra de Jesús. Bendiciones y hasta la próxima ocasión.